Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejáis unos contra otros para que no seáis condenados, que he aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El versículo 12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, que nos podemos reunir en este último día de este año, Señor. Una medida de tiempo, Señor, que nosotros hacemos, Señor, porque en realidad todo día es igual para usted. Pero nosotros, Señor, tenemos la oportunidad ante nosotros de contemplar, de reflejar todo lo que hicimos bien, tanto lo que hicimos mal. Cambios que quizás necesitamos hacer, Señor. Hoy es el día. Hoy es el día de terminar este año bien y comenzar el nuevo, con una esperanza nueva, Señor. Enfocados en usted, Señor. Enfocados en trayéndole gloria y honra en todo lo que hacemos, Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que estamos aquí. Señor, siempre hemos dicho, no es como uno comienza, pero como uno termina la carrera. Ayúdenos a terminar bien, Señor. Ayúdenos a ser fiel. Ayúdenos, Señor, caminar en obediencia y reflejarlo a usted en todo lo que hacemos. Señor, en esta mañana también nos recordamos, Señor, de nuestro hermano Pastor Mando, Señor, en Tecate, pidiendo por él, su familia, la congregación ahí, Señor. También Pastor Martín en Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Pastor Jerry Brown, Señor Jesús, y Pastor Rubén en Landers. Tanto aquí nuestro Pastor Terry, Señor. También levantamos toda iglesia, Señor, que está predicando su palabra. Pedimos, Señor, por la salvación de todo aquel que no cree. Señor, nos entregamos a usted en esta mañana. Y también, Señor, nos recordamos de esta guerra que está en Israel, Señor. Esté con ellos. Traiga su paz a Jerusalén. Y la única manera que uno puede tener paz, Señor, es en conocerlo como Señor y Salvador. Así que pedimos por la salvación de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos juntar aquí en esta mañana. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Por favor de tomar asiento. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Hemos llegado al último domingo de este año. Y como lo he mencionado, es tiempo de reflejar y ver cómo estamos terminando este año. Ayer estaba viendo muchas fotos sobre mi teléfono de este último año, de diferentes actividades, eventos, personas que han sido fiel este último año, personas que han sido fiel por muchos años. Y luego también, tristemente, personas que ya no están con nosotros, que han escogido irse, tanto personas que se han adelantado y están en la presencia de Dios. Pero es tiempo, yo creo que reflejar y en realidad buscar a Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí en este año nuevo? Es un buen tiempo para hacer esto. Para entender la práctica de hacer resoluciones de año nuevo, se remonta a más de 3,000 años desde los días babilonios. Hay algo en el comienzo de un año nuevo que nos da la sensación de un nuevo comienzo. Pero en realidad no hay una diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. No hay nada místico o mágico que pasa. Muchos se quedan despiertos toda la noche. Muchos se quedan a ver
¿no?, la bola bajar en Nueva York. No hay nada que pasa en ese momento, pero nada más es una raya de tiempo para nosotros para medir. Pero también podemos evaluar nuestras vidas. Ahora, sin embargo, muchos, incluyendo a cristianos, ya están haciendo planes para el año nuevo. Están haciendo resoluciones, cambios, un plan para cumplir, yo digo a veces, sus deseos, ¿no? Los propósitos, las resoluciones comunes de año nuevo son compromisos de ¿qué? De dejar de fumar, dejar de beber alcohol, administrar el dinero en manera más inteligente, pasar más tiempo con la familia. Pero la resolución de año nuevo más común, y se oye todo el tiempo, es perder peso, ¿no? Perder peso. Junto con hacer más ejercicio y luego comer más saludable. Ahora, claro que todos son buenos objetivos, pero que uno puede establecer esto, pero uno se rasca la cabeza y está diciendo, ay, ¿cómo voy a perder las 10 libras que no con los tamalitos de esta Navidad? Creo que fueron más de 10 libras, ¿no? Miro alrededor, no estoy, no, pero bueno. Bueno, voy a ir al gimnasio y los gimnasios se llenan. Personas que me conocen que hago ciclismo. Ay, pastor, ¿y cómo? Súbete a la bicicleta. Tú súbete, hazlo, ¿no? Y todos con la idea de bajar las libras que gané a través de la Navidad. Pero no sé si notaron al ver la mayoría de estas resoluciones que acabo de introducir aquí, aún incluso entre cristianos, están relacionadas en lo físico. Y te voy a decir, esto no debería de ser. Hay muchos cristianos que hacen resoluciones, fíjate, le cambian, ¿no? De lo físico a lo espiritual. Voy a orar más. Voy a leer la Biblia todos los días. Es más, hasta voy a asistir a la iglesia más seguido. Voy a ser fiel. Voy a servir al Señor. Y yo que digo que fantástico, gloria a Dios. Pero me da lástima decir que estas resoluciones espirituales, tan buenas que son, fallan tanto como las físicas. Y te voy a decir, la razón que muchos fallan es que no hay poder en hacer una resolución. Viene siendo una promesa sin poder. Es lo que viene siendo. Y yo te pregunto aquí, ¿qué es la motivación? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué es la razón de hacerlo? ¿Por qué quieres leer tu Biblia todos los días? ¿Porque deseas traerle gloria y honra a Dios? ¿Para crecer y madurar espiritualmente? ¿O simplemente porque has oído que es lo que debo de hacer? ¿O has oído que he oído que esto es bueno para mí? ¿Qué es la motivación? ¿Por qué quieres perder peso? ¿Porque quieres honrar a Dios con el cuerpo? ¿Porque te quieres cuidar para no descalificarte de seguir sirviendo al Señor? ¿O es vanidad y deseas honrarte a ti mismo? Entonces vemos ahí un contraste, podemos decir. Lo que sí te voy a decir es esto. Si Dios está en el centro de tu resolución del año nuevo, tiene una buena probabilidad de éxito dependiendo de tu compromiso. Pero, siempre los peros, ¿no? Pero si es la voluntad de Dios que algo se cumpla, Él te lo va a permitir, lo permitirá. Es más, te va a capacitar. Pero si no es para honrar a Dios, no recibiremos la ayuda necesaria de Dios y estaremos tratando de cumplirlo en la carne. Bueno, en reflejar en este último año, yo creo que todos tenemos la cuenta de todo lo que he hecho bien.
Lo que hicimos bien, y claro que hicimos cosas no bien, cosas que quisiéramos cambiar, que si pudiéramos cambiarla, la cambiáramos. Pero el pasado no se puede cambiar. Así que tenemos que ver lo que está adelante de nosotros. No mirar hacia atrás. Podemos ver este año nuevo como una oportunidad que Dios nos ha dado. El pasado es el pasado. No podemos cambiar lo que ha sucedido en el pasado, pero sí podemos aprender de él y enfocarnos en la oportunidad que está enfrente de nosotros. Amén. Fíjate, Santiago lo hemos estudiado y muy bien sabemos que está hablando de madurez espiritual a través de su carta, pero Santiago aquí enseña en este pasaje que es bueno tener motivación. Y todos estamos bien motivados ahorita, ¿no? Vamos ya, y esto y voy a hacer. Es bueno tener esa motivación. Es bueno tener motivación, pero también tiene que haber paciencia en nuestras vidas. Y en estos versículos vemos la importancia que la paciencia tiene en nuestras vidas. Fíjate, en estos versículos se nos habla de paciencia aún 5 veces. En el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, aguardando con paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job. Entonces vemos los ejemplos de paciencia a través de este estudio. Los 3 puntos. La paciencia de los agricultores, el labrador, versículo 7 al 9. La paciencia de los profetas, el versículo 10. Y luego la paciencia de Job, versículo 11 al 12. Y aquí comenzando con el primer punto, la paciencia de los agricultores. Fíjate, el versículo 7 una vez más nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Por tanto, hermanos, ¿con quién está hablando? Con el creyente, ¿verdad? Si eres creyente, Él nos está hablando a nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Esta iglesia estaba sufriendo. Estaban bajo opresión ¿de quién? De los ricos, y les está hablando. En medio de sus circunstancias, Santiago les está hablando. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Cuando estamos sufriendo, ¿y quién no sufre? Todos sufrimos. Cuando estamos sufriendo, estamos en necesidad de paciencia. Pero te lo digo aquí ya de una vez, no pedirla. No, en oración. Ay, Señor, ayúdame a ser paciente. No pidas paciencia, porque estás invitando más pruebas, problemas a tu vida. Porque es a través de las pruebas que uno aprende a ser paciente. Cuando uno pide paciencia en sus oraciones, es lo que vienen. Más pruebas, más tentaciones. Pero hay que entender que es a través de estas pruebas que es la única manera que podemos aprender a ser pacientes. Ay, Señor, deme paciencia. No, ¿en serio? Deja hacerme un lado. Ahí te dejo. Porque hay suficientes problemas en el día para que estés invitando más. Y es mejor dicho en esta manera: sed pacientes y orad. Me gusta. ¿Por qué? No pedir paciencia, pero sed pacientes y orad. Necesitamos ser pacientes cuando estamos pasando por dificultades. Nos tenemos que recordar, primeramente, no podemos controlar lo que las otras personas van o no van a hacer. No los podemos controlar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tampoco somos responsables en lo que nos hacen. Pero en decir eso, sí somos responsables en la manera que nosotros vamos a responder a ellos.
Segundo, no puedo controlar las circunstancias en mi vida, pero sí soy responsable a cómo voy a responder a ellas. Verdaderamente que estamos en necesidad de paciencia en esta vida. Todo el tiempo se nos prueba la paciencia. Simplemente métete al freeway, ¿no? Vas manejando. No, y la carcanchita se te metió enfrente y te calientas. Es más, hasta le pisas la gasolina y le das la vuelta y ahí vas y le quieres dar saludos. No, ni siquiera se dio cuenta, te volteé y unos anteojos de botella. Ni tomó en cuenta. Cómo necesitamos paciencia. Cuando llevas prisa, vas al mercado. Cada vez que vas al mercado, la línea, en serio. Y abren una caja. Cuidado porque ahí vas tumbando a la señorita que estaba a un lado de ti, tanto la abuelita, y llegas a mero enfrente y ahí pones todas tus cosas y la cajera te dice que creo que ellos estaban antes que tú. Chanfle, paciencia. Todo el tiempo. Cosas pasan. Increíble. Cómo necesitamos paciencia. Pero paciencia, fíjate, es la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que los hombres hacen. Qué bueno que no nos castiga en esos momentos. Es paciente con nosotros. Romanos 3:25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, Dios demuestra paciencia. Para nosotros como hombres debemos de seguir el ejemplo de Él, de nuestro Dios, del Señor, practicando la paciencia con los demás, controlando nuestro genio. Proverbios 14:29, nueva versión internacional, dice así: el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Proverbios 16:32, nueva versión internacional. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Nosotros como cristianos debemos de ser pacientes con todos. Pacientes con todos. Ser paciente con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el jefe en el trabajo, ya sabes con quién, ¿verdad? Ya sabes con quién, paciente. También, sí, también con ellos. Tener que ser pacientes. Y yo sé que hay personas, es más, hasta yo les digo, hay personas que se requiere extra gracia. Una medida de extra, un favor inmerecido, el favor inmerecido de Dios para tratar con ellos. No estar frustrados, todo, no, ahí va el mal genio, ahí vienen otra vez, ¿no? Increíble. La palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:14, Biblia en lenguaje sencillo: también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Pues eso es fácil, ¿no? ¿Quién no? Animen a los que son tímidos. Ándale, apúrate. ¿Por qué te haces para atrás, no? Apoyen a los que todavía dudan el Señor. ¡Ánimo! Y luego puedes subrayar en ese versículo: y tengan paciencia con todo. Pero eso como que no. Es fácil hacer la otra parte de este versículo. Pero tener paciencia con todos. Y luego la pregunta, ¿no? La pregunta que todo el tiempo: ¿por cuánto tiempo les tengo que soportar? Ser paciente con ellos, ¿no? Porque así es. Versículo 7.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Fíjate hasta dónde. Entonces Santiago en realidad nos está diciendo que tenemos que vivir en paciencia. Estar enfocados en el Señor. Y que Él va a regresar por nosotros. Es lo que estamos esperando. Y deberíamos de ser pacientes hasta la venida del Señor. No hay que perder vista de la venida del Señor. Esto es lo que nos da ánimo. No nomás porque se presenta un año nuevo. Claro que nos sentimos que puede haber cambios, pero quizás ya ni estemos aquí para este año nuevo, no sabemos. Es posible que el Señor regrese. Muy posible. Pero hay que ver el ejemplo que Santiago nos da. El labrador, el agricultor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Mirad al labrador, el agricultor, el granjero, como le quieras decir, como planta las semillas en la tierra con ansiedad, espera que den su fruto. Y el cristiano es como un labrador. Somos como un labrador. Los dos, fíjate, estamos esperando la cosecha. El cristiano espera en que el Señor regrese. Es en ese tiempo que vamos a recibir nuestro galardón por las obras que hicimos en los campos del Señor. El labrador, tanto como el cristiano, están labrando hasta que venga la cosecha. Y te voy a decir, hay mucho que hacer antes de que venga el Señor. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en este año nuevo. Porque en realidad no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Pero sí lo estamos esperando. Pero la pregunta aquí es esta. ¿Qué te va a encontrar haciendo? ¿Qué te va a encontrar haciendo el Señor? ¿Te va a encontrar ocupado? ¿Trabajando? ¿Labrando? ¿Cómo te va a encontrar? Porque el Señor regresa. El labrador y el cristiano, los dos, fíjate, operan o labran por fe. Por fe. Nosotros como cristianos debemos de caminar por fe y no por vista. Amén. El labrador, fíjate, tiene que esperar la cosecha con paciencia, y nosotros también tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor con paciencia. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si pensamos en ellos, en los labradores, en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias. ¿De qué? Del otoño y la primavera. Y este es el proceso para ellos. El labrador, fíjate, no tiene control sobre el clima, las lluvias o el sol. No tiene control. Y así como el labrador es paciente, el cristiano también lo debemos de ser. Tenemos que ser pacientes ¿en qué? En nuestros sufrimientos. Quiero que entiendas esto en esta mañana. Dios conoce tus sufrimientos. Dios sabe lo que estás pasando aún en este momento. Pero Él desea que seamos pacientes. Porque solamente Él es el que va a corregir esa situación. Solamente Él. Y el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como el labrador, nosotros también tenemos que ser pacientes, como un labrador, podemos decir espiritual, esperando la cosecha. Va a haber tiempos que estamos pasando tiempos difíciles, muy difíciles. Pero no podemos permitir
que la situación nos vaya a desanimar. Tenemos que aprender del labrador. Dice, tened también vosotros paciencia. Y aquí me encanta que dice, y afirmad vuestros corazones. Nuestros corazones es la tierra. Es donde viene y se planta la semilla de Dios. Lucas 8:11, Biblia en lenguaje sencillo, dice sí, el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Aún en esta mañana están cayendo semillas en el corazón. Pero ¿está preparado tu corazón? A veces se tiene que voltear la tierra de nuestro corazón para que esa semilla se pueda plantar, para que pueda tomar raíz. Y tenemos que esperar con paciencia. ¿Por qué? Porque luego viene la lluvia. Y la lluvia va a ayudar. Nuestros corazones tienen que estar afirmados con la palabra de Dios. Y si lo están, Dios, fíjate, va a producir una cosecha aún en nuestras vidas. Y esa cosecha es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23, la Biblia de las Américas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tenemos que afirmar vuestros corazones. Un corazón que no se ha establecido, no se ha afirmado en la palabra de Dios, no puede producir fruto. Afirmar nuestros corazones, fíjate, alrededor de la semilla. Una vez más, para que tome raíz. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor está, ¿qué? Está cerca. La venida del Señor está más cerca, te voy a decir, cada día que despertamos. Está más cerca que ayer. Tenemos que permitir que Dios haga la obra en nosotros para poder ser más pacientes con todos. El versículo 9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cuando las cosas no van como tú quieres, ¿no? Como uno quiere, o lo podemos decir, cuando todo está mal, siempre queremos culpar a alguien más, porque las cosas van mal. En el hogar, en el matrimonio, con los hijos, siempre la culpa de la otra persona. Es más fácil culpar a alguien más. No lo hagas. Siempre, siempre, siempre es más fácil culpar a alguien más por nuestros propios problemas. Uno no se debe de quejar unos contra otros. Debemos de ser pacientes. No sé por qué tenemos esta mentalidad. Pensamos que yo me merezco mejor que esto. Esa es una idea mundana. Toda bendición viene de Dios. Gracias a Dios que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Cuando no somos pacientes con Dios, perdemos nuestra paciencia con todos los demás, incluyendo a las personas que están más cercanas a nosotros. Dice, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Seremos condenados cuando comenzamos a quejarnos de otros. Cuando comenzamos a murmurar contra Dios y su pueblo. Dice, el juez está delante de la puerta, ya no tarda en llegar. Mira tu conducta, mira cómo te estás comportando. Esa es la pregunta. Yo no puedo contestar. ¿Cómo te estás comportando? Hay que aprender del ejemplo del labrador. Amén.
Segundo punto, la paciencia de los profetas. El versículo 10 nos dice, hermanos míos, una vez más, ¿con quién está hablando? Con nosotros, ¿verdad? Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Vemos el ejemplo de los profetas. Ellos sufrieron. Sufren y tienen paciencia aún en sus sufrimientos. Los profetas fueron enviados por Dios a su pueblo y sufrían ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo necesitamos paciencia en la persecución? Cuando el mundo no está de acuerdo con nuestro mensaje. Y les recuerdo, el mensaje no es de nosotros, es el mensaje de Dios. La mentira que uno se puede creer, te voy a decir, viene del diablo, porque él es el mentiroso, es el padre de mentiras. Él quiere que creamos que nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos son el resultado ¿de qué? Del pecado en mi vida, o porque no somos fiel. Pero te puedo decir esto, uno puede sufrir porque es fiel. Según de Timoteo 3:12, Biblia en lenguaje sencillo dice así: bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Entre más cerca te arrimas a Dios, más problemas vas a tener. Es tan sencillo así. Personas se quieren arrimar al pastor, te voy a decir, ten cuidado lo que pides, porque se van a levantar problemas. El enemigo viene y ataca, te quiere traer confusión, quiere problemas. Se requiere paciencia. Entonces, ¿qué les puedo decir en esta mañana? Si no sabían, vamos a sufrir adentro y afuera de la voluntad de Dios. Todos vamos a sufrir. Pero yo sí les digo esto, prefiero sufrir adentro de la voluntad de Dios que afuera de su voluntad. Si recuerdan Daniel con los leones, se encontraba ahí. Era la voluntad de Dios. Pero imagínate qué le hubiera pasado si él estuviera fuera de la voluntad de Dios. Había gran temor, pero al mismo tiempo se detuvo de Dios. Amén. A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y es cuando hablamos en el nombre del Señor que tenemos que vivir esta vida también. El mensaje, fíjate, no nomás es en palabras, pero es demostrado en una vida en obediencia, en nuestras acciones, viviendo el mensaje. Hay personas que me vienen y me dan cuentas. Ay, ¿conocí a quién? No, pues yo ni lo conozco. Dice que está ahí en asistencia en su iglesia. Es un gran servidor de Dios. Siempre, ok. Ya sé quién es. El hermano que siempre llega tarde, el hermano que llama se está escondiendo ahí atrás. Ya sé quién es. Dan buen testimonio de él afuera, pero ¿qué pasó de adentro? Fíjate, es cuando pasamos por estos tiempos difíciles que las personas se están fijando, nos están viendo. Y ellos, fíjate, nos ven si es que ponemos nuestros ojos fijos en el Señor. Nos están viendo. Ellos están viendo si verdaderamente nos detenemos de Él. Y es durante estos tiempos de dificultad que damos un gran testimonio para el Señor. Se va a ver, se va a demostrar si verdaderamente estamos confiando en Él o no. Ahí se va a ver. Tenemos que aprender de los profetas. Lo que está escrito de ellos en la Biblia, Romanos 15:4, Biblia en lenguaje sencillo, dice así:
Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Fíjate el gran beneficio de pasar tiempo en la palabra de Dios. Lo que podemos aprender de los profetas es que va a haber dificultades, va a haber pruebas muy grandes, pero tenemos que ser pacientes y seguir dando testimonio. Ay, pastor, no sabe lo que estoy pasando, no puedo servir. Cuando yo miro a los profetas, no dejaron de servir. Al revés, fueron fieles, obedecieron. Y muchos, no, pero es que me siento así, me siento así. No, y dejan de servir. No, al revés, ánimo. Son en esos tiempos que vas a dar un gran testimonio para el Señor o en contra de tu fe. Ahí se va a revelar. Tercer punto, la paciencia de Job. Versículo 11 nos dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Uno tiene que sufrir. No va a haber victorias sin batallas en nuestras vidas. No podemos permitir que las batallas en la vida nos vayan a derrotar. Tenemos que perseverar. Amén. Cuando vemos al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, que la tierra era de montes y valles. La tierra prometida. De montes y valles. Muy diferente de donde venían. Deuteronomio 11, 10 al 12 dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como un huerto de hortalizas. ¿Por qué? Porque tenían el río. Ahí podían regar, nada más, jálale para acá poquito agua, para que corra el agua y se vaya a regar el huerto, ¿no? Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Entonces se requiere fe en esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Va a haber las altas y va a haber las bajas, los montes y los valles. Es nuestra vida, fíjate. Si pensamos en este último año, estuvo lleno de montes y valles. Tiempos de gozo, tiempos de tristeza, tiempos buenos, tanto tiempos malos. ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos perdido últimamente? Fallecieron en el cuerpo, pero ellos están vivos en el espíritu. Están en la presencia de Dios. Pero también hemos visto nacimientos. Y en ver a algunos jóvenes casarse. Y bueno, es bueno ver la progresión de la vida. Las altas y las bajas. Qué bendición participar y ser parte de sus vidas. Claro que los montes son los tiempos altos, los tiempos que nos refrescamos, que somos bendecidos, los tiempos de gozo. Hemos visto a personas que se han restaurado su relación con Dios,
con el Señor. Algunos han regresado. Algunos lo han aceptado por primera vez. ¡Qué gozo! Las altas. Pero también hay y va a haber valles en este próximo año. En este año nuevo nos tenemos que preparar para los montes y los valles. Pero necesitamos paciencia para perseverar, para seguir, para tratar con las dificultades de la vida. Y por eso nos dice aquí, habéis oído de la paciencia de Job. No hay otro ejemplo de los sufrimientos de un hombre como el ejemplo de Job. Yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que él verdaderamente ha sufrido. Él sufrió. No hemos sufrido como Job. Y que no sea así. Que no sea así. Job perdió todo. Sus riquezas, sus posiciones, su familia, sus hijos, amigos y su salud. Sus disque amigos lo culpaban de estar en pecado. Todo esto pasa porque estás mal con Dios. Eres culpable. Estás envuelto en algo malo. Pero en los últimos capítulos del libro de Job, vemos que Dios bendice a Job y le da lo doble de lo que tenía. El libro de Job habla del problema de ¿qué? Del sufrimiento. Pero al mismo tiempo Dios es el único que debemos de adorar. Y cuando lo hacemos en nuestras circunstancias, fíjate, las circunstancias no tienen importancia. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ojos puestos en Él. Y Él está con nosotros. Él nos va a sostener, Él nos va a apoyar, Él nos va a detener, Él nos va a fortalecer. Mi torre fuerte. No solamente lo vas a adorar en los buenos tiempos, pero a todo tiempo. Job 19, 25 al 27, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Fíjate, en medio de todo eso, de ese sufrimiento, gran dolores, pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Cristo vive. Lo veremos cara a cara. Estaremos en su presencia. Este pensamiento me llena de asombro, dice. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como Job, fíjate, vio que el Señor es misericordioso y compasivo. Fíjate, él entendió esto. Él entendía esto en ese momento de su aflicción, de sus sufrimientos. Y nosotros que no hemos sufrido como Job, aún no decimos esto. Pero en sus sufrimientos, él se encontró al fin en una relación más profunda con Dios. Y así puede ser para nosotros. Si vamos a pasar por sufrimientos que son del enemigo de Dios, va a haber sufrimientos. Pero solamente si Dios solo los va a permitir, vas a permitir con lo que uno pueda soportar. Dios le pone límites a sus enemigos. Tenemos que ser pacientes, aguantarnos y ver lo que Dios va a hacer. El versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, pero sobre todo,
No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando te encuentras bajo estrés, presión, tiempos de dificultad, no vayas a jurar. No juréis. No hagas promesas que no vas a poder cumplir. Tanto como en este año nuevo que está delante de nosotros. Muchos van a hacer promesas, pero no van a cumplir. Esto es lo que pasa cuando uno hace decisiones basadas en emociones. Es más, uno dice o contesta lo que no debe de contestar. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Es más, está reforzando lo que Cristo Jesús ya había dicho en Mateo 5:34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando leo esto, siempre me recuerdo de alguien que siempre me decía, deja decirte la verdad, deja decirte la verdad. Pues entonces, ¿qué más estaba comentando? ¿Mentiras todo este tiempo? No, deja decirte, pues ¿cuál es? No juréis. Muchos van a jurar que este año nuevo van a cambiar. Lo van a hacer. Voy a ser una mejor persona. Hacen promesas que no van a cumplir. Es más, hay personas que exageran todo el tiempo. Y uno en realidad no sabe si están hablando la verdad o es una mentira. Y esta es la razón que Santiago y Jesús nos hablan de los juramentos. Nuestro carácter debe de ser que no haya confusión en lo que decimos. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Lo que tenemos que hacer es esperar con paciencia y oración, porque el Señor regresa. Es con esta enseñanza, fíjate, de oración que Santiago termina este capítulo 5. Fíjate ahí el capítulo 5. Fíjate el versículo 13. El versículo 13 y termina todo este capítulo, tanto su carta, con esta enseñanza sobre oración. Dice, pero disculpen, versículo 13, una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? ¿Qué es lo que me estoy llevando de este mensaje en este día? Primero, la aplicación. Primero, como los labradores estamos esperando la cosecha. Tenemos que ser pacientes con todos. No con algunos, pero con todos. 2, como los profetas tenemos que seguir dando testimonio aún en la cara de persecución. 3, como Job en los problemas y en los sufrimientos tenemos que seguir buscando su voluntad, su propósito para nuestras vidas y adorarlo a pesar de las circunstancias y sufrimientos. El cuarto punto de aplicación. Te pregunto, ¿estás preparado para este año nuevo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y en tu vida. En tu vida y con tu vida, a través de tu vida. Hay tantas oportunidades donde servir en la iglesia. ¿Cómo te quiere usar Dios? Vimos que termina con oración. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar contigo. Es más, han estado orando para este tiempo. ¿Cómo vas a terminar el año? ¿Lo vamos a terminar bien? ¿Y prepararnos para un año nuevo? La medida de tiempo. Pero es una oportunidad que Dios nos ha dado. Amén. Si no conoces a Cristo, arrímate para que se te explique el evangelio y seas salvo. Ellos también quieren orar contigo. Toma ese paso de fe hoy en día.